Buenas noches, amados hermanos. Les saludamos bajo la alianza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta noche, en esta hora, que son las 11:32 de la noche aquí en la ciudad de Atlanta, Georgia. Disculpen si interrumpimos su atención en este momento, pero el Señor me ha inspirado que haga este estudio acerca de los diezmos. Hay muchas personas que ya saben de esto, de qué se trata. No es nada nuevo, pero no está de más un estudio que Dios me ha puesto en mi corazón, que yo lo exponga a través de estas páginas de internet, para que la gente que está congregándose en alguna congregación donde de alguna manera muy acelerada les exigen que paguen los diezmos, tal vez ellos no han concientizado, no tienen a fondo esto que es esta doctrina. Se ha vuelto una herejía, puesto que los diezmos es bíblico, pero ya no es para la iglesia de Cristo, ya no es para la iglesia cristiana. Jesucristo nunca habló de esto, ni los apóstoles lo hicieron. Entonces yo he llegado a la conclusión que la iglesia, los cristianos, los que nos vamos con Cristo en el rapto, no tenemos por qué tener pena ni miedo en cuanto a los textos que los predicadores nos dicen ahí en Malaquías 3:10, que empiezan ellos como atemorizando al pueblo cristiano, diciéndoles que se van al infierno, que si no diezman, eso ellos lo hacen una carga más, además de que es una lucha que el cristiano tiene, que una lucha que no tiene contra sangre ni contra carne, sino que contra potestades de las tinieblas. Además de eso, le añaden otra carga que viene siendo el diezmo. Esa carga no nos corresponde a nosotros, amados hermanos, porque nosotros somos el nuevo pacto, la alianza en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos más que vencedores y somos salvos. Y yo quisiera leer unos versículos que ya todo el mundo lo sabe. Y yo solo quiero corroborar con la Biblia lo que los predicadores están diciendo, que hasta señalan y apuntan que ellos qué potestad tienen en mandar a la gente al infierno. Le dicen que son rateros, ladrones, estafadores si no pagan. Y lo que yo sé y he escudriñado es de que es al revés. Quienes son los que están robando son ellos. Están trasquilando las ovejas. Y eso, hermanos, ante Dios es abominación. A Dios no le agrada, es desagrado al Señor todo eso que se está haciendo. Además de la gran apostasía que ya está en el mundo, ahora se ha levantado esta herejía tan fuerte que exigen al pueblo que den hasta de lo que no tienen, hasta que presten prestado para pagar sus diezmos. Han llegado hasta esa osadía a las personas de que tienen que hasta pedir prestados si se atrasan un mes, que tienen que pagar 2 meses adelantados y pagar los atrasados, y cómo esta pobre gente la traen acosada. Prácticamente el diezmo es un acoso y se está forzando al pueblo a pagar una deuda que ellos no tienen, porque ellos les dicen que tienen que pagar, que porque Abraham pagó y que Jacob pagó y que dio diezmos. Vamos a ver qué tipo de diezmos ellos daban, y que hay un diezmo que es levítico, que todo el mundo lo sabe, que era específicamente para un pueblo, pero no es para el pueblo cristiano, aclaro, era para al pueblo de Israel. Ahí la escritura dice que vosotros, toda la nación, me habéis robado, en Malaquías 3, 9 y 10. De ahí se agarran, de ahí sacaron esa herejía de 2 simples versículos del Antiguo Testamento. Las personas han hecho una doctrina, una enseñanza y herejía a la vez, y le están diciendo al pueblo que es maldito y ladrón, estafador, cuando ellos son más santos que ni los propios predicadores que están en el púlpito haciéndolo. Yo me he tomado la libertad, por el poder que me da la palabra y la convicción que tengo que es una herejía, y lo voy a demostrar, porque la Biblia no dice nada de los diezmos. En el Antiguo Testamento, obviamente que sí, pero no dice nada en el Nuevo Testamento. La iglesia de Cristo, los cristianos, la iglesia que se va para el cielo,
los hermanos que nos vamos a ir en el rapto, no tenemos esa maldición. Nosotros no podemos pagar una deuda que no es nuestra. La deuda de nosotros ya la pagó Jesucristo en la cruz del Calvario, y esa deuda ya está pagada, ya está saldada, ya no debemos nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos, aceptar a Jesucristo como un suficiente Salvador de nuestras almas, de ahí para allá, vivir para Él, y es todo lo que Él nos pide. Que seamos fieles, constantes en oración, en la alabanza para su nombre, no adorar falsos dioses, ídolos y todo lo demás que ustedes ya saben. Eso es lo que Él prohíbe. Pero no que tú te vas a ir al infierno si no pagas diezmos. Jesucristo nunca dijo eso, ni los 12 apóstoles, ni el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, menos lo dijo, porque él era apóstol para nosotros los gentiles. Yo soy de Guatemala, yo no tengo por qué pagar una deuda que los israelitas deben. ¿O a ti te gustaría pagar deudas que no son tuyas? Tienes que ser muy tonto para pagar deudas que no son tuyas, ¿verdad? Disculpa la palabra, pero es así. Yo no voy a querer pagar la deuda de mi papá que él dejó, o de mis hermanos. Cada quien paga lo suyo aquí en esta tierra, en este mundo, y eso hasta de tipo judicial es de que todos pagamos lo que debemos. Pero una deuda que no es nuestra, no, porque estamos bajo un pacto de sangre que Jesucristo lo vino a hacer en la cruz del Calvario. Y este comentario se los hago antes de empezar a leer las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Disculpen mi atrevimiento, pero es así. La Biblia eso es lo que establece, que los cristianos no tenemos ninguna necesidad de andar con pena, con pendiente, pero con preocupaciones de esas. Al contrario, Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, echad sobre mí tu carga. Él no nos vino a dejar otra carga más de la que no podemos sobrellevar. Ahora, los grandes evangelistas se han inventado esa doctrina, esa teología, y ya le hicieron ley, y ahora ya tienen ellos la desfachatez de decirle al pueblo que se va al infierno si no paga, y que a ver cómo le hace, pero que tiene que pagar. ¿Qué es eso, hermanos? No nos dejemos engañar. Estamos de por sí, está la apostasía, está el libertinaje. Los hermanos y hermanas andan como que no fuera, como que no les hubiese amanecido, como si Cristo no haya hecho nada por ellos en la cruz del Calvario. Agarran la sangre de Cristo como si fuera cualquier trapo de cocina, y van a dar cuentas por ello, porque hay cristianos y cristianas que han confesado servir a Cristo y lo están haciendo a medias, pero ese es otro tema. Pero vamos, eso es lo que Jesucristo nos encomendó que hiciéramos. También dirigir a la grey, ver cómo la grey anda, cómo anda el pueblo, caminando. Si la persona anda mal, el predicador, el líder tiene que exhortarlos con palabra y no dejarle pasar ninguna de esas cosas que son bajezas y son abominación a los ojos de Jehová. Hermanos, ya poniéndole piso a este pequeño estudio, quiero llevarlos a la Biblia ahora. Vamos a ir a estudiar el libro de Génesis, vamos a estudiar la primera cita, que ustedes ya lo han de saber. Eso está en Génesis 14, versículo 17. Vamos a leer para honra y gloria del Señor. Amén, hermanos, que me escuchan en esta hora. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Nosotros, cabe mencionar, hermanos, que yo soy de una sana doctrina. De mis padres y yo hemos pertenecido al concilio del Príncipe de Paz de Guatemala, Centroamérica. Algunos sabrán dónde queda eso. Yo soy originario de Guatemala para servirles. Amén. Y voy a dar lectura, hermanos. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Una vez más, dice así. Prestemos atención, y ya sé que ustedes ya han leído estos pasajes, pero no está de más. Una palabra que llegue a tu vida y que te alumbre el entendimiento, te salva de ir al infierno, al lago de fuego, a la eternidad que te espera allá si tú crees que estás condenado porque no pagues alguna de estas cuotas, que son cuotas más bien, son como taxes, ¿verdad? Ellos ya lo han hecho como una ley y lo han impuesto. Es un dogma que ya han hecho. A veces nos burlamos nosotros los cristianos de los católicos, pero ya tenemos un dogma en la iglesia también, que es los diezmos. Y ya lo hicieron ley. Y eso ante Dios es pecado, hermanos.
más está pecando el que está mandando al infierno a la gente que el propio cristiano que no paga, porque él no tiene por qué pagar lo que no debe, lo que no se comió. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Eso indica que lo bendijo. Y le bendijo diciendo: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, el rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Amén. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, y de cuales tomarán su parte. Amén, hermanos. Aquí dice que Abraham dio el diezmo al sacerdote, ¿verdad? Pero esto todavía vemos que era de lo que él había agarrado de ahí, de ese botín de guerra, porque no es de su bolsa. Si te das cuenta, Abraham no dio de su bolsa, él siendo rico, él nunca sacó un centavo de su bolsa, si te das cuenta. Entonces el diezmo ya tenía su origen desde antes de Abraham. Las naciones que rodeaban esas regiones ya pagaban los diezmos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Antes de la ley de Moisés ya se daban los diezmos, sí, claro, pero esos diezmos eran, de alguna manera, unos lo hacían voluntariamente, otros a sus dioses paganos. ¿Sí me doy a entender? Alguien le pagaba una cuota para que ese dios pagano le hiciera un favor. Así es como se venía originando, porque no pagaban de su buen corazón, tenía que haber algún favor a cambio. Entonces le llevaban ese diezmo a sus dioses paganos, y así es como se venía haciendo esto sucesivamente. Por eso era que Abraham ya tenía conocimiento acerca del diezmo. De este punto casi nadie se los explica, porque quizás no les conviene. Pero el origen realmente, si hablamos de origen del diezmo, no empezó ni en el sacerdocio levítico. Fue muchísimos años antes que las naciones paganas, hechiceras, ya lo hacían. Entonces el diezmo después hizo ley, y Dios se lo dio allá como ley al pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver más adelante, si Dios nos permite, ¿verdad? Pero estoy empezando desde lo que es la raíz de esto, porque la gente a veces cree que si no paga ya es candidato al infierno, y es mentira de Satanás. Ellos les dicen este argumento para sacarles hasta el último centavo que ellos tienen, que con trabajos, como yo trabajo 8 horas diarias, los hermanos también lo hacen, y ellos con su argumento satánico les dicen que se van al infierno si no pagan el 10%. Si ganas 1000 tienes que dar 100, y si no, al hoyo. Así mismo se lo dicen. A mí me lo han dicho, y le he dicho: no, hermano, yo no lo hago, porque yo estoy bien, mi convicción me dice que eso es pagano, porque eso ya no es yo no estoy entre la ley de Moisés, sino estoy en el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que pagó por mí. Él dice que pagó por mí, y dice en Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, de los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y hay un requisito también para que esa condenación no esté en ti, que tienes que andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ese es el requisito que Jesucristo nos pide de nosotros, los cristianos, que andemos conforme al Espíritu.
haciendo buenas obras de justicia, ayudando al prójimo, a la viuda, al desamparado. Amén. Entonces, y también el mismo diezmo ese que ellos están reclamando, para ellos, para el pastor, para el predicador, para el conferencista. Ese diezmo era para el levita. Ya vamos bajando, ya vamos dándole forma a esto. El levita es el que Dios había dicho que tenía derecho porque no tenía heredad. Ustedes, si son cristianos, ya han de saber esto, ¿no? Que el pueblo de Israel se compone de 12 tribus, ¿verdad? Y entre las 12 tribus había una que no tenía heredad, sino que la heredad era Dios mismo, que venía siendo que de la bendición que las otras 11 tribus obtenían de Dios, le tenían que dar el diezmo a la que no tenía, que era la tribu de Leví, ¿verdad? De ahí es donde arranca ya, como ley. Es la ley de Moisés que conocemos y que está escrita, y que es verdad también esa. Pero el punto que yo quiero aclarar es que la gente ahora lo hace obligatorio. Imponerle al cristiano lavado con la sangre de Jesucristo, que Él derramó en la cruz del Calvario, obligarlo a que pague una deuda que no es de Él, que Él no tiene por qué hacerlo. Y lo peor es que hasta lo echan de las iglesias y lo ven como pollo comprado. Perdonen la comparación, pero así, lo ven extraño, lo ven raro si no paga. O dice, tú eres de segunda clase porque no tienes, no estás cumpliendo. Le hacen creer que ese es un mandamiento y no es así. No es, en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento. No hay, ni siquiera se acerca, ni siquiera se asemeja. Porque si ustedes van a Mateo, que también lo meten ahí como que eso es el diezmo, no es eso, sino que al contrario, es la ley que se estaba cumpliendo. Pero nuestro Señor Jesucristo les dijo, es bueno que hagas esto, pero no dejes de hacer lo otro. ¿Qué le está diciendo? Que Jesucristo estaba cumpliendo con la ley, pero Él nunca les dijo a los apóstoles, hey, miren, id a predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dijo Jesús, pero nunca le dijo, mas el que no creyere y pagara los diezmos será condenado. Jesucristo nunca dijo eso. ¿De dónde los grandes predicadores, pero grandes, de renombre, de jerarquía, se sacaron de la manga eso de que uno se va al infierno si no paga? ¿De dónde sacaron eso? Es porque quieren vivir de las ovejas, trasquilarlas y comérselas, hasta las dejan flaquitas. Entonces eso es lo que está pasando, hermanos. Vamos a ir con otra lectura para avanzar con esto, porque nos está llevando bastante tiempo. Ya les expliqué del origen del diezmo. No es de Abraham, de donde muchos de ahí sacan para abajo. Es más arriba todavía, que las naciones paganas, escuchen bien si no lo sabían, las hechiceras ya pagaban eso. ¿Qué quiere decir? Si lo vemos desde ahí, el origen del diezmo es pagano, si lo vemos así. Pero se vino regenerando ya cuando se fue ley de Moisés y ya Dios lo estableció como ley. Lo que hizo Abraham fue por su cuenta, porque ya él lo escuchaba, lo miraba con sus padres. Porque acuérdense que Abraham no era judío, era de un país pagano. Era caldeo. Ustedes saben quiénes eran los caldeos, los que han leído la Biblia saben. Era un país vecino, ¿verdad? De las tierras de Canaán. Entonces de ahí Dios lo sacó y lo llevó y Él le prometió. Y en Abraham somos benditos en cuanto a lo espiritual se refiere. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo el Señor, Jehová de los ejércitos, a Abraham. Por eso Él es nuestro patriarca. Pero nada que ver con el diezmo, hermanos. Nada que ver con el diezmo. Eso es una mentira de Satanás que se le ha metido a los grandes predicadores y lo traen y lo hacen ley. Lo hacen ya una enseñanza que tiene que cumplir si no es así. Ahora vamos a ver otra cita. Ya donde vemos, ya aquí donde ya es ley para el pueblo de Israel. Acuérdense, para el pueblo de Israel. Si tú eres mexicano, dominicano, chapaneco, de Guatemala, no es para ti, hermano, no es para ti, no te dejes convencer, que no te engañen, porque tú si eres judío
ni siquiera, con decirte que ni siquiera los judíos de Israel pagan diezmos. Ahora nosotros los gentiles, ¿por qué estamos pagando un diezmo? ¿De dónde salió eso? ¿Ah? Nosotros, ni siquiera el judío originalmente lo hace. ¿Ah? Ahora ni el catolicismo. Ahora de los católicos no pagan diezmo, porque ellos el papado entendió que eso no estaba bien. Y ahora nosotros lo hacemos hasta ley, que nos vamos a ir al infierno si no lo pagamos. Fíjate hasta dónde hemos llegado. Al rato hasta un papa va a ir en la iglesia evangélica. Así como vamos. Hay que parar esta herejía, hermanos. Hay que pararla. En el nombre de Jesús se los digo. No es un cambio de doctrina. Es algo que el Señor me está revelando. Yo he estado desde mis 9 años. He tenido el conocimiento de las Escrituras. Pero no me había sido revelado, hermanos, esto hasta hoy, en esos últimos tiempos. Lo confieso. Yo nunca he sido un diezmador, pero sí he estado leyendo las Escrituras y digo, qué tontos son. Pero nunca me había yo propuesto esto hasta que yo estuve esperando en el tiempo de Dios. Y este es el tiempo de Dios, hermano, esta noche. Y Dios ha propuesto que yo sea la atalaya, el vigía, vigilando el pueblo, porque los pastores se comen las ovejas en lugar de defenderlas. Ven el coyote que viene y salen corriendo. Pero si meten otro lobo rapaz, su compañero de otra ciudad, lo invitan y viene y los deja pelar a las ovejas y se larga y viene a hacer un embarradero nada más. Una falsa doctrina les viene a dejar, una enseñanza falsa como el diezmo. La doctrina del diezmo se metió en la congregación hace poco, hace un par de años, en la que yo me congrego. Por eso lo digo abiertamente. Eso no era ley, ahora ya nos mandan al infierno si no lo hacemos. Por eso yo estoy en contra. Y si por esto me van a cesar de la iglesia, pues gloria a Dios, no es la única que hay. Dios sabrá por qué me pone esas palabras en mi corazón. Y lo estoy haciendo. Vive Jehová, en cuya presencia ando siempre en las 24 horas, que es así. Que yo lo digo con todo mi corazón, que estoy en contra de esa doctrina falsa y pagana y herética. Ahora mira, veamos otra cita, hermanos, que ya aquí, ya le pusimos piso a esa conversación, esta plática, ¿verdad? Así rápido. Ahora quiero yo que vayamos al libro de Levíticos. Fíjense que vimos Génesis, vamos bajando, vamos para abajo, ¿verdad? Vamos a Levíticos ahora, donde ya esto ya es ley, ¿verdad? Que el pueblo de Israel ya salió de Egipto, ya es ley, ya todo esto ya lo vemos, lo sabemos. Veamos a Levítico 27:30. Ahí habla ya de un diezmo que es establecido, ¿verdad? Gloria a Dios, es establecido para un pueblo que se llama Israel, que Dios le puso ese nombre de acuerdo a uno de los patriarcas, que ya sabemos que es Jacob. Jacob era su nombre y Dios le puso Israel ya más adelante. Ya los han de haber sabido ustedes, lo han de saber ustedes. Tal vez no haya tiempo de explicarles todo eso, porque también es otro tema eso, ya no es lo mismo. Estoy hablando de lo que es el diezmo, pelón así, sin más, ni más, lo que es realmente de dónde salió y por qué ahora lo hacen ley a nosotros los cristianos cuando nosotros no tenemos nada que ver con eso. Gloria a Dios. Dice así, Levítico 27:30, dice la palabra, como está escrita, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa por la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Ahora vamos a hacer un paréntesis aquí un poquito. Como les dije antes, no es para nosotros. Aquí ya yo se lo dije de mis palabras. Ahora aquí ya lo dice la Escritura, hermano. Tú lo estás entendiendo, me vas siguiendo. Aquí ya lo vemos con las Escrituras.
puño y letra de nuestro hermano Moisés, ¿verdad? Porque él es nuestro hermano ahora. Dice, entonces los mandamientos estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés. Dios le ordenó a Moisés, entiéndase. ¿Para quién? Para los hijos de su pueblo, para los hijos de Israel. Y ahora, ¿quién es Israel? Es una nación, es un país, no es todo el mundo. Hay que ver ese punto, porque por ahí es donde se va la herejía. Ahí se corre como la humedad y la gente como no se da cuenta, tal vez es ignorante en las escrituras, ignorantes en las escrituras. Aclaro, no estoy ofendiendo. No escudriñan, entonces se dejan y se comen todo lo que les dan. Parecen pollitos tiernos, solo abren el pico y se comen todo, no escudriñan, ¿me entienden? Y ese es el punto, que el cristiano ahorita ya parece católico, no lee la escritura y le meten cualquier herejía y se la come, y ahí eso ya se lo hicieron ley y ya tiene que tomar parte de ese dogma que le han dado, ¿ok? Pero dice así la escritura: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Todo el mundo sabe dónde fue eso, qué ocurrió ahí, ¿verdad? No voy a explicar tanto eso porque me voy a detener. Gloria a Dios, quiero dar otro par de citas por lo menos. Amén. Dice así, entonces, ¿qué vemos aquí? Que el diezmo es ley. Dios lo ordenó, claro. No se puede quitar, es bíblico, ahí está en la Biblia, lógicamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos? Aquí está el punto. Acuérdense que el Señor dice, yo Jehová tu Dios no cambio. ¿De qué no cambia? Si de a lo largo de la historia humana han habido muchos cambios, ustedes saben que así es. ¿Por qué Él dice, yo Jehová no cambio? ¿En qué Él no cambia? Y vemos con nuestros propios ojos que sí hay cambios, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes no sé si sepan que desde Abraham a Jesucristo son 42 generaciones. Si no lo saben, pues ahora lo van a saber, lo van a aprender. Y entre esas 42 generaciones, hermano, han habido muchos cambios. Para ser exacto, ahí te va. Generaciones de Abraham hasta David fueron 14. Generaciones de la deportación de Babilonia fueron 14. De la deportación de Babilonia hasta Cristo fueron 14. Ahí 3 veces 14, súmalos, ¿cuánto te da? 42 me parece, ¿verdad? Son tres series o 3 sets de 14, para que me entiendas, ¿verdad? Entonces, en esas 40 y tantas generaciones, ¿tú crees que haya habido cambios o no? Hubieron, por supuesto. Y el más sublime, el más divino fue el cambio que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. A que ya no viviéramos sobre la ley, debajo de esa ley que nadie la podía cambiar, nadie la podía cumplir. Haciendo lo que hiciera jamás, porque son 613 mandamientos. Y nosotros, si nos venimos a cobrar el diezmo, ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo bajo la ley de Moisés. Entonces estamos pisoteando el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. No lo estamos tomando en cuenta, no nos está valiendo de nada. ¿Ok? Y ahora, si no nos vale de nada, ¿en qué quedamos? No somos, como decimos, no somos ni de allá ni de acá. ¿Por qué? Porque si pisoteas la sangre de Cristo, eres un impío y te vas al infierno. Y si estás en la ley de Moisés, que es que pagando diezmos, ¿y qué de los otros 612 o 611 mandamientos? ¿Cómo lo vas a cumplir? Si apenas estás cumpliendo uno, solo estás cumpliendo con el diezmo. Tendrías que ir a matar becerros y todo lo que hacía el pueblo levítico para que la cumplas. ¿Y cómo? Entonces, viendo Dios todo eso, que era imposible al hombre cumplir la ley, ni por la ley jamás iba a salvar, mandó en su infinita misericordia. Él profetizó primero a través de los profetas, que ustedes ya lo saben: Isaías, Miqueas, Malaquías y Zacarías. Profetizó Isaías. Es el destacado en cuanto a las profecías hacia el Mesías. Amén. Él profetizó
que iba a venir un Mesías, iba a venir un cambio, un Redentor, y les iba a quitar la opresión al pueblo de Israel. Y esa opresión no era solo el que lo subyugaba a Roma, porque estuvieron bajo el imperio romano ya por último, en los días de Jesucristo, sino que la carga que ellos tenían era la carga de la ley del pecado, que no se la podían quitar nunca, a menos que abrazaran la nueva alianza que Jesucristo iba a traer a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Se entiende bien eso? Entonces, hermanos, ahí vemos un cambio tan grande que Dios dijo. Dice en un texto nada más: yo soy Jehová, tu Dios, uno es, y yo no cambio. ¿En cuanto a qué? A lo que Él dijo, así es. Y es irrevocable. Si Él dice, yo soy Jehová, tu Dios, Él es tu Dios. Él no va a decir, fíjate que hoy ya no quiero ser tu Dios, ya me arrepentí. Él no es eso. Amén. Entonces, porque ahí hay otras pruebas cuando le dice, yo soy tu Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué está diciendo Él? Que la palabra que Él dice hasta el día de hoy se ha cumplido en esos aspectos, en su divinidad, en su deidad, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su poderío. Él no cambia. A eso se refiere, hermanos. Pero los cambios los vemos ya en las genealogías, en las generaciones que han habido, más de 40. Te lo estoy poniendo con la Biblia. Y si no lo sabes tú, y ahora ya lo sabes. Eso es importante. No te salva, pero es importante. Es bueno saberlo. Es tan importante para que no te metan gato por liebre, como dice el dicho. No te engañen. Que niñitos de 3, 4 años somos, ¿verdad? Leamos las Escrituras, a ver qué es lo que nos dicen, y por qué, y para qué es esto, y en qué tiempo, y para quién, a quién beneficia, a quién estorba. Entonces vámonos a otra cita, hermanos. Yo les estoy tratando de explicar lo que el Señor, el Espíritu Santo, me está dando. Créalo, que es puro poder de Dios aquí ahorita. No es palabra mía. El Espíritu Santo me induce que yo diga eso y lo tengo que decir. Tope lo que tope y pare lo que pare. Amén. Ya vimos esa escritura de acá, del que fueron mandamientos al pueblo de Israel. Ya quedó claro. Que no fue para todo el mundo. Ese es el punto que la gente creo que pasa por alto. Que fue para el pueblo de Israel. Cuando Él dice, yo soy Jehová tu Dios, y fue para el pueblo de Israel los mandamientos, fue para ese puño de gente nada más, aunque habían más naciones en esos días que se escribió esta escritura. Se escribió más de 2500 años antes de Cristo, porque lo escribió Moisés. Entonces Él está diciendo ahí que no cambia en cuanto a lo que yo les expliqué ya, la divinidad y la deidad de Él, de Cristo. Entonces ahí vemos, hermanos, que el diezmo era ley, pero para el pueblo suyo, para el pueblo de Israel, que tú y yo ni existíamos. Es más, América se descubrió hace 500 años. ¿Qué culpa tenemos nosotros de toda esa gente? Y ahora somos salvos por gracia, que más adelante te lo voy a explicar, si me da tiempo, gloria a Dios, ¿verdad? Que no tenemos nada que ver con eso, pero vengo desde la raíz del problema. Amén. Porque esto ya sí es un problema. Porque el evangélico cristiano que realmente ama al Señor, hasta le crean una duda que no debería de existir en Él. Él es salvo y se acabó. Y si vives en santidad, te vas con Cristo, te vas en el rapto. Si hoy viene el rapto, nos vamos a la boda del Cordero con Él. Pero ahorita con esa patraña que se han inventado, con esa mafia, han mutilado la palabra. No la dicen como es, la sacan del contexto para ahí mismo formar un pretexto. Quiere decir esto, quiere decir aquello. No que Él quiso dar a entender esto. No es así, hermanos. La Biblia en esto de mandamientos hay que interpretarla literalmente. Aunque tú sabes, si eres lector de la Biblia, estudiante de la Biblia se interpreta de 3 a 6 formas. Y tú lo sabes, si eres un estudiante de la Biblia. Yo no soy no tengo un doctorado en Biblia, pero sí en teología, ¿me entiendes? Y yo sé lo que estoy diciendo, y el Espíritu Santo me respalda mis palabras. Amén. Ahora vamos otra vez a la ley de Moisés, volvamos a la carga del diezmo.
Mira, dice acá, ahora vamos, si me vas siguiendo por ahí en Deuteronomio 14, 16, 14, 22, perdón. Deuteronomio 14, 22. Amén, dice así. Ahora aquí dice, ya vemos el diezmo estipulado por Moisés. ¿Y por qué si está escrito yo estoy en contra? Dirás tú, ¿cómo es que brother? Porque esto no es, esto está aquí para sombra de lo que había de venir, hermano. Porque te imaginas si no hubiese esa ley en ese tiempo, ¿cómo iba a andar en mucha anarquía? Se le llama eso, sin ley. Un país, un pueblo, una región sin ley se le llama que haya anarquía ahí. ¿Cómo? Si ahorita habiendo leyes, ¿cuántos no se asesinan, cuántos no matan, cuántos secuestros no hay habiendo ley? Entonces aquí ya existía la ley de Moisés en Levítico, ahí están las leyes estipuladas que hasta las que hoy tenemos. Dios las puso. En Romanos, ya en el Nuevo Testamento, ahí nos especifican más. Amén. Pero no es el punto ahorita. Voy hablando del diezmo. Amén. Mira, dice aquí, Deuteronomio 14, 22 dice, en tu Biblia tiene que decir, si me vas siguiendo, la ley del diezmo. Dice ahí un emblema. Como emblema tiene la ley de Moisés. Dice ahí. Amén. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar en el que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días, dice. Y si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, ¿me entiendes? No quiere decir que a fuerza. Si eres bendecido, lleváis, si no, pues ¿qué vas a llevar? Amén. Desde ahí ya viene que no era imposición. Quiero que me entiendas eso. ¿De dónde se sacó eso? Que ya ahora es ley y te obligan. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. ¿Qué hubo? Mira, aquí vemos en el versículo 26 nos dice algo que los pastores no hacen. Se tragan el diezmo, se lo comen, ellos y su familia se compran carros, propiedades, y aquí la Biblia dice que ese diezmo te lo tenías que llevar para allá, pero comértelo tú mismo, con los demás que estuviesen ahí, los hermanos, el pastor contigo. Pero ¿dónde te da ni un vaso de agua al pastor? Al contrario, se enoja si no le llevas el diezmo, pero lo quiere para él y sus hijos, y a ti ni te dice las gracias, sino que al contrario se enoja si no le llevas. ¿Sí me estás entendiendo? Ok, esto el Señor me lo ha puesto a mí, hermano, y yo no sé si lo puedes alcanzar a entender, pero aquí está diciendo que si de aquí a México, Distrito Federal, estoy yo hablando de Atlanta, Georgia, ese lugar que Dios escogiere, ¿cómo lo voy a llevar esas vacas, esos becerros? Tengo que venderlos aquí en Atlanta y llevo el dinero a México y allá compro lo que tengo que comprar, el mismo valor, dice acá, y comérmelo yo y los que están conmigo, mi familia y el pastor. Pero aquí no, aquí dice que se lo des en cash, para que él vaya de vacaciones, él y sus viejas, hasta concubinas tendrá amantes, o sus hijos. ¿Y te das cuenta todo lo que está pasando? Amén. Entonces aquí mismo hay un versículo que les pone la soga al cuello a ellos, sin que nadie se los explica, porque no saben o no escudriñan la Biblia. ¿Entiendes? Pero aquí dice eso es lo que está explicando, que tú comas. No estoy diciendo, quiere decir esto, o quiso dar a entender esto. No, aquí la Biblia te la estoy leyendo yo literalmente, para que no vayas a decir que yo me estoy sacando de la manga algún argumento, algún comentario de hombres. Sí, la letra le escribió un hombre inspirado por el Espíritu Santo que se llamó Moisés.
tú lo sabes. Estos 5 libros del Pentateuco, de la Torá, como le llaman los judíos, lo escribió el hermano Moisés, ¿me entiendes? Él lo escribió. Y así como está escrito, te lo estoy explicando yo, sin argumento, sin inventarme ni una palabra humana que yo pueda entenderla mal. Aquí dice que fueran y se lo comieran juntos con su familia. No que dejaras el volcán de dólares y te fueras a comer frijoles tú solito a tu casa. No, que ahí comieras en ese lugar. O es decir, en la iglesia. Cuando yo lleve, si yo voy a llevar algo, nos lo comemos todos. ¿Y qué hacen ahorita? Ni te dan las gracias. Amén. Entonces mira, aquí voy a leerte el pasaje más, un pasaje más, aleluya, que Dios me da, ¿verdad? En esta hora. Hay muchos más, pero Génesis, aleluya. Vamos a leer ahora en el Nuevo Testamento, hermano, pero antes quiero llevarte al versículo clave de esas personas que te quitan tu plata, ¿me entiendes? Antes de irme al Nuevo Testamento, ya creo me entendiste lo que te estoy explicando. Amén. Mira, Malaquías habla aquí. ¿De dónde esta gente puede sacar una doctrina? Si tú eres teólogo, eres pastor, eres director de escuela bíblica, eres algo serio en divinidad en cuanto a escritura se refiere, tienes que entender y saber que de 2 o 4 versículos tú no puedes hacer una doctrina, mucho menos, no puedes hacer una estructura y hacerlo ley y de ahí mismo sacar y ponerlo como un dogma, una imposición. No es posible. Teológicamente te lo prohíben. No es así. Si lo haces, estás torciendo. Tu ministerio lo estás adulterando, lo estás prostituyendo, te estás vendiendo tú. ¿Por qué? Porque aquí solo hay 2 versículos de los que los raptadores, los mercenarios, los tragadiezmos usan. Pero Malaquías, si te das cuenta, lee todo el libro de Malaquías. Hasta por último, el Señor ya cuando les dice, al principio les habla a los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes de nuestro pueblo ahorita? Los ministros. ¿Cuáles son esos ministros? Los pastores, los líderes que le llamamos, ¿no? A ellos les habla primero aquí el profeta Malaquías. ¿Quién estaba fallando ahí? Eran los sacerdotes. Tal vez el pueblo llevaba el diezmo y no lo repartían a tiempo, a las viudas, al huérfano, al desamparado. Entonces, Dios miraba eso, porque acuérdate que Dios es espíritu. Por si no lo sabías, no creas que está claveteado o está encajonado. No, Él es espíritu. Y todo lo que tú ves y haces, hasta lo más escondido, Él sabe hasta tus pensamientos cuando estás dormido. Para que me entiendas, qué poderoso es nuestro Dios. Entonces aquí el profeta Malaquías le empieza hablando a los sacerdotes en Malaquías 1 del 6, en capítulo 6 en adelante, versículo 6, perdón, en adelante, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Dice acá, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Te fijas? Se comían al pueblo y se hacían los locos, como que no era con ellos la cosa. No, si estamos aquí nosotros, ya oficiamos misa, ya hicimos todo, y no obedecían. Aquí clarito dice Malaquías 1, versículo 6 en adelante, le habla a Dios a los sacerdotes primero. A esos sacerdotes. En ese caso, te quiero decir a ti, pastor, entonces el ratero, el desobediente, el embustero, vulgar eres tú. Porque aquí te están hablando a ti primero. Ni a los feligreses, ni a los miembros de la iglesia. Te hablan a ti. Que no te tragues al pueblo. Eso te está diciendo aquí Malaquías. Y te das cuenta que tú mismo
te estás poniendo la soga al cuello cuando vienes a decir que el pueblo es ratero, que los feligreses, los miembros roban a Dios, cuando tú eres el que estás robando, porque estás imponiendo algo que la Biblia no dice. La Biblia lo dice, pero no para el pueblo cristiano. Por si no sabías, estás tontito. No es para la iglesia de Cristo, no es para la iglesia que se va para el cielo. Aquí le está hablando Malaquías, el último profeta, el penúltimo, porque el último fue fue Juan, perdón, por si no sabías. El penúltimo profeta es Malaquías. El último fue Juan el Bautista. Así lo declaró Jesucristo, por si tú no lo sabías, hermano. Por si a ti te han metido otro gato por liebre. Mira, el último profeta del Antiguo Testamento no es Malaquías. Esto parece nuevo, pero es revelación del Jesucristo que me está dando a mí. Porque yo he leído las Escrituras donde Jesucristo dice, no hay otro profeta nacido de mujer mejor que Juan el Bautista. Jesucristo lo declara profeta. Y entonces, y después dice, el más pequeño en los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo se juega esto? ¿Cómo es este juego de palabras de Jesús? Entonces, mira, lo que quiere decir que Juan el Bautista fue el que tuvo el galardón, el vencedor de todos los profetas, el mejor de los mejores, porque preparó el camino del Señor. Por si no te cae el 20, ¿en qué Juan fue mejor que todo el resto? Si no hizo ni un milagro. Pero tuvo el privilegio que los demás no tuvieron, hermanito del alma, que preparó el camino del Señor Jesucristo, nuestro Señor, que vino a perdonar nuestros pecados. Ahí por eso Juan el Bautista es el mejor. Entonces es el penúltimo. Te toqué ese tema para que también despiertes por esa área, ¿entiendes? Pero fue el penúltimo, y Malaquías fue el penúltimo, antes del último profeta del Antiguo Testamento. Quede claro, no estoy inventando. Entonces Malaquías era el penúltimo profeta y a Dios ya estaba hastiado, ya estaba ahora sí enojado, con ganas de acabárselos. Pero empezó a exhortar al pueblo. ¿Y a quién le pide cuentas el Señor? A la cabeza, ¿sí o no? Yo como padre de familia, a mí me va a pedir cuentas de mis hijos, que yo como administrador y padre tengo que dar cuentas por ellos. Si yo les inculqué algo bueno, y Dios sabe que así fue. Entonces, ¿a quién le pide cuentas el Señor aquí? A los sacerdotes, hermano. Jehová Dios de los ejércitos les dice, si ustedes dicen que yo soy su padre, ¿dónde está mi temor? Que les digo una cosa y hacen otra. Entonces, ¿se fijan cómo es esto? Que el sacerdote en nuestros días vendría siendo el pastor, si aplicamos correctamente la Biblia. Entonces el desobediente aquí no es el miembro, sino el pastor, brother. Hermano, disculpen, pero así es. Esa es la interpretación correcta de la Biblia. ¿Comprendes? Que aquí se te está hablando a ti, pastor, obispo, ministro, que te pongas a cuentas con el Señor. Y tanto que ustedes viven diciendo, pongámonos a cuentas, y que si los sucios son ustedes, los que están marranos. Porque aquí la Biblia me dice que a quien le da la exhortación primero en Malaquías 1:6 es a los sacerdotes. Por si nadie les ha explicado esta versión, esta explicación es más como ir a kindergarten, hermano. Nomás que le esconden para que no despierte la gente. Los ministros y grandes ministros del Evangelio están haciendo peor que ni el papado, porque sabiendo la verdad no se la dan al pueblo, porque se les va el negocio, igualitito que el Papa y los sacerdotes católicos, o peor, porque aquellos por lo menos no te mandan al infierno, y aquí te dicen que te vas al infierno si no pagas. Imagínate a dónde hemos caído. Ya esto ya no es una herejía, sino que es hasta apostasía, porque están apostatando contra la palabra, no la están diciendo como es. Solo porque alguien se las enseñó así y ahí se acabó y ahí háganse bolas. No es así, hermanos, no es así. Dios sabe lo que estoy hablando, no es de mí, sino la palabra me da a entender eso, que es así como se explica. Amén. Ahora, Malaquías le dijo a los sacerdotes, ustedes pónganse a mano, dice, pónganse bien,
Dice, ¿dónde? Dice aquí, lo voy a leer de nuevo para agarrarle el tema. Él dijo, honra el padre al siervo y su señor, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. No lo mandó decir con Moisés, sino él mismo se lo reveló a Malaquías, el penúltimo profeta que ya te expliqué. Oh sacerdotes, dice, que menospreciáis. Oh pastores, que menospreciáis, dice, mi nombre. Pastores, que menospreciáis mi nombre, dice Jehová aquí en Malaquías 6, hermano. Pastor, estás menospreciando el nombre de Jehová. Si tú cobras diezmo, no te ha caído el 20, pues te cae hoy. ¿Entiendes? Estás menospreciando, dice aquí Jehová. Así como tú le tiras al pueblo. Aquí esta palabra es tuya y no la tocas, no la agarras. Tú le echas la culpa a quien no la tiene. Y el culpable sos vos, que sos el sacerdote. Dice Jehová de los ejércitos, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Después de que hablas blasfema y enseñas blasfemias, te haces el que yo no fui. Como dice el dicho, tiras la piedra y escondes la mano, ¿verdad? Y eso no es así, es abominación a Jehová. Delante de Dios eso es pecado, por si no lo sabías. Engañar al pueblo. Amén. Y en que ofrecéis sobre mí altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Esto de entender, hermano, que tú estás llenándote las bolsas y pones una cara de yo no fui y te estás agarrando lo mejor de lo mejor y presentas ahí lo que te sobra. Pero no le está hablando al feligrés, aquí no le está hablando al miembro, sino al cabeza de casa, al líder, le está hablando aquí el Señor Jesucristo. Porque aquí ya adelante se va a revelar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces quedó claro esto. Te expliqué para arrancar Malaquías, que ustedes solo hacen Malaquías 3:10 y ahí se acabó y háganse bolas. No es así, hermano. No es así, porque habemos gente que no somos tontos. Leemos las Escrituras. Y Dios me ha puesto como vigía, atalaya del Evangelio en estos días. Yo lo que escucho, como los de Berea, que decía el apóstol Pablo, cada palabra que un predicador dice, yo vengo y la consulto. ¿Me entiendes? Y vive Jehová que es así. No soy que soy fisgón. Dios me ha puesto para que haga eso. Me han profetizado hombres grandes de que yo estoy para ese ministerio y lo estoy desarrollando. Y he empezado a hacerlo ya porque vive Dios que si no lo hago, sabiendo, dice Santiago el apóstol, que si sabiendo lo bueno y no lo hago, me es pecado. Y yo no quiero pecar sabiendo muchas cosas que yo he escuchado y he observado y me las he tragado, me he aguantado y ya no puedo más. El Señor me va a demandar por todo lo que yo sé hacer y no lo estoy exponiendo. Todo lo que he aprendido, lo que me han enseñado mis maestros. Amén. Porque si tú vas a la escuela es para aprender algo y exponerlo, desarrollarlo, o sea, ponerlo en práctica, ¿verdad? Así es en la palabra, hermano. Ok, vamos ahora a ver el último versículo, el que toman las personas como el misil que ellos tiran, el dardo, el último cartucho, como dicen. Mira, aquí está. En Malaquías 3:10 dicen ellos, yo te expliqué quiénes son los rateros, quiénes son los que están robando. No es el pueblo, no es el feligrés, no es ¿cómo se le llama? Laicos, en algunos pueblos le llaman laicos. Acá nosotros en Atlanta, en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, le llamamos miembros de la congregación. No son los miembros de la congregación los que están robando. El que está robando y obligando es aquí el sacerdote. ¿Y quién dice el apóstol Pedro que somos nosotros? Reyes y sacerdotes.
tú eres pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Mira, el Señor está diciendo aquí que somos santos, real sacerdocio. ¿Cómo viene un sacerdote de aquellos que están robadiezmos? Va a venirse a comparar con los que dice aquí el apóstol Pedro. ¿Ah? Si allá está haciendo cochinada, robándole a la gente, y aquí se viene a santificar. El apóstol Pablo está hablando de otro tipo de pueblo aquí, no de los que están robando allá los diezmos. Está hablando de los que están a favor de las escrituras al 100%, los que vivimos de acuerdo a la palabra. Mira, aquí dice, el apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Tú sabes lo que es adquirir algo, comprar algo? ¿A precio de qué? Nosotros compramos con dinero, y el Señor Jesucristo nos compró a precio de sangre, hermano. No valemos cualquier cosa, valemos la sangre del Cordero. Por lo tanto, si esta palabra te ha impactado, algo tuvo que haber hecho en tu vida. Y si tú crees que hay algo de más, pues allá tú y Dios. Pero yo sé que la palabra se ha expuesto tal y como es, porque la Biblia no es para quitarle ni ponerle. Mira, vamos a leer ahora el texto clave, el misil que tiran todos los rateros, que sí son rateros, mercenarios del Evangelio, que hacen ganancia deshonesta, como dice el Timoteo. ¿Ah? Y él nos dijo, el apóstol Pablo ya miraba venir esto, y le dijo por el Espíritu Santo a Timoteo: mira que no se engañen en ninguna manera, porque vendrán muchos que no tendrán compasión del rebaño, le dijo. Mira, cuida eso. Exhorta a tiempo y fuera de tiempo, le dijo Pablo a Timoteo, hermano, porque ya él miraba en el Espíritu que esto iba a suceder. Amén. Entonces, hermano, mira, Malaquías 3:10 dice ahí, pero si te das cuenta, ya te dije a quién está exhortando Malaquías primero: a los sacerdotes. Y después va a venir el día del juicio. El día del juicio se acerca. Y habéis hecho cansar a Jehová, dice, con vuestras palabras, y decís: ¿en qué hemos cansado? ¿Le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Estás murmurando, estás blasfemando, estás pensando como que tú fueras más que Dios, que dices que le va bien a los impíos, y a mí, ¿por qué, Jehová? ¿De qué me sirve andar en los caminos de Dios? Eso es cosa que a ti no te interesa, debes de saber. Tú sigue a Cristo, confiesas que Él es tu Salvador, y vas a ser más que vencedor, pero en su nombre, en Él. No te tiene que importar el vecino si tiene 3 trocas y tú solo una. Eso, si estás ahí, estás codiciando y estás blasfemando contra Dios y contra el Espíritu Santo mismo de Él. ¿Me entiendes? Eso Dios no le agrada, le desagrada, y te va a dar fuego, te va a llevar al infierno. Mira, Malaquías 3:10 dicen los que mercenarios, los comediesmos, dicen: porque yo, Jehová, no cambio. Lo que ya te expliqué antes. Ahora aquí está literal, para que veas que yo no te hablé de mi propia cuenta. Aquí está. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si te das cuenta, aquí no dice hijos de Israel. Aquí me pone a mí a pensar, ¿por qué Dios hasta se arrepintió de cambiarles nombre y ponerles nombre de belleza? Dice aquí, hijos de Jacob. Después de todo el Antiguo Testamento, Él le llama hijos de Israel. A este Jacob le cambió el nombre, y aquí le vuelve a dar la misma que tenía. ¿No les cae el 20 a ustedes? ¿Por qué? ¿Ah? ¿No saben? Mira, porque Dios se arrepintió. Quiso más bien desterrarlos. Pero en su infinita misericordia, Él se acuerda de que Él es fiel. Y nos mandó la promesa. Porque nosotros, si a Dios le hubiera placido, no existiéramos, olvídate. Pero Él se acordó que habían promesas que Él mismo había lanzado, y Él no podía fallar por amor a su nombre, por amor a Él mismo. ¿Entiendes? Yo siento a Dios, ahorita estoy hablando, pero yo siento a Dios, hermano. Estoy en el Espíritu hablándote, siento a Dios, siento a Jehová, Dios de los ejércitos ahorita. Amén.
porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, dice acá. Digo yo, oye, ¿qué es esto? No habéis sido consumidos. Pues mira, solo porque yo ya dije que por eso no te desarmo de una vez, les dice, pero ¿saben qué? No me agradan. Ya me tienen hasta el copete, como dicen. Mira, dice aquí, desde los días de vuestros padres, desde que los saqué de Egipto, desde ese día empezaron ustedes a torcerse, a irse para el monte, como chivas locas, como cabras sin mecate. Amén. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros. ¿Qué te acabo de explicar? Que Dios ya estaba enfadado ahí. ¿Ah? Que él ya no tenía ganas ni de verlos. ¿Me entiendes? Y volveré. Pero miren, si ustedes fueran listos, inteligentes, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Pero ¿saben qué? Vuélvanse. No vayan como desenfrenados al abismo. Paren, vuélvanse para acá. Véanme a mí, yo soy su Dios. No sean tontos. ¿Cómo van a irse al barranco? Al abismo. Vean, si ustedes se vuelven a mí, yo me voy a volver a ustedes. Las justicias que hice allá en Egipto cuando abrió el mar rojo, eso es como respirar para mí, dice el Señor. Pero ¿sabes qué? Vuélvanse. El abrir ese mar rojo. Ahora también como quitar un SIDA, hermano. Si tú estás en Cristo y crees en el dador de la vida, vas a ser sano en esta hora. Si me estás escuchando. Él dice que abrir el mar es como respirar. ¿Entiendes? Porque Él es el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Aleluya. Yo siento a Jehová. Aleluya en esta hora. Volveos a mí y yo volveré a vosotros. ¿Ha dicho quién? ¿El pastor? No, Jehová Dios de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué tenemos que volvernos? Mira, estos estaban obstinados, el corazón lo tenían hecho piedra. Hacían lo malo y como que no era nada lo que hacían, como que parecía que no habían hecho nada. Ahora mismo tenemos de este tipo de gente. Esta es la generación de la que tenía Malaquías ahí enfrente. Ahora la tenemos también. La gente mata, roba y como que no hace nada. Y le vale, como que hizo una gracia, pues. ¿Me entiendes? Y dice aquí, dice Jehová de los ejércitos, más dijiste, ¿en qué debemos devolvernos? Nosotros estamos bien, hombre, no hemos hecho nada malo. Tú estás viendo lo que no existe. ¿Te imaginas lo que daban a entender estos tipos? Como que eran más sabios que ni Dios mismo, el que los crió y los sacó de allá, y que los trajo por generaciones, y ya te expliqué, que son casi 40 y tantas generaciones, hermano, y todavía no entendían lo que les estaba hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo siento a Jehová, aleluya. Y entonces viene el versículo 8, donde todos tiran las bombas y quieren tragarse al pueblo. Mira, dice, pero Él les explica todo esto. Vuélvanse a mí primero, dice. Porque tú, por listo que te creas, no me puedes robar a mí, dice Jehová. Le está diciendo a ese pueblo. No te dice a ti que naciste hace 50 años. ¿A ti no te está diciendo eso? Le está diciendo a este pueblo. Porque después de Jesucristo ya cambió el nuevo pacto. Que no sé si me puedas escuchar. Pero aquí es donde ya estamos en la frontera, en el límite. Cuando Dios cesa de hablar por 4 siglos, por 400 años, hermano, por si no sabías. Estas son las últimas palabras que el profeta Malaquías lanzó. ¿Me entiendes? Lanzó y dijo, y Jehová Dios le dijo a Malaquías, dile esto al pueblo. De repente se componen o se alinean. Pero no, ellos dijeron, no, hombre, ¿en qué nos vamos a volver a ti? Si andamos bien, no te hemos fallado, ¿en qué cosa? Y dice aquí que robaban los diezmos de las viudas. ¿Quiénes los robaban? Tú y yo no. Ese pueblo de esa generación, brother. Por eso te hablé de las generaciones como adelantadito, para que me captes ahora que ya al final estoy. ¿Entiendes? Esas generaciones, esas 40 y tantas generaciones, porque hasta Jesucristo ya son el final, son tres sets de 14.
3 por 14, ¿cuánto es? 42 me parece. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces Jehová dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, ¿quiénes? La nación toda me habéis robado. ¿Y a qué nación le está hablando aquí el profeta Malaquías? ¿A qué nación? Dime tú. ¿A Guatemala? ¿A México? ¿A Estados Unidos? ¿A Panamá? ¿A Canadá? ¿A Sudamérica? ¿A Colombia? ¿Argentina? ¿Chile? No. Le está hablando al pueblo de Israel, a su pueblo. Que ese pueblo Dios lo había escogido y muchas de las ocasiones él se había arrepentido ya de tanta maldad que ese pueblo, a pesar de ver las maravillas del Dios de la gloria, seguían, se desenfrenaban. O sea que los judíos de aquellos días, nosotros si somos rebeldes, creo que yo no he visto milagros portentosos, grandes, solo el que Dios hizo en mí, del transformarme y cambiarme. Ese es el que yo puedo experimentar. Pero sí he visto físicamente algunos, pero que se abra el mar yo no lo he visto. Amén. Pero estos hombres vieron eso como primer milagro y muchísimos más. Y todavía sí, hermano, se habían obstinado. Y el corazón de hoy día de cada individuo aquí en la tierra también está obstinado, lleno de avaricia, de codicia, de vanagloria, hermano, que olvídate, nosotros ya no podemos, ya no tenemos a veces palabras cómo explicarles que paren, porque nosotros solo somos predicadores. El que cambia a las personas es el Dios de la gloria. Y Dios tenga misericordia por estas personas. Pero dice, y malditos sois, dice ahí el 9, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Ya te expliqué qué nación era, la nación de Israel. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, porque allí ya no había que comer. Aquí, allá donde leímos al principio, en Malaquías 2, ahí ya vemos la razón por qué no había alimento acá en el versículo 3, en el capítulo 3:10, porque se lo habían tragado los sacerdotes, lo vendían. ¿O qué hacían ahí con esos alimentos? Dime tú. Y ellos se hacían los locos, como que no era con ellos. Decían, ¿en qué nos vamos a volver a ti? Si estamos bien, no te hemos ni robado nada. Pero aquí Dios ya le dice al pueblo suyo, a Israel, al literal, al pueblo de Israel, no a ti ni a mí. Que quede claro que nosotros no tenemos arte ni parte en eso. Dios sabe que es así. Si hay gente que involucra al Señor en otras cosas, torciendo las escrituras, dando a entender lo que la Biblia no da a entender, torciéndole la mano a la Biblia, obligándola a que hable lo que no quiere hablar, Dios te va a pedir cuentas por ello. Créelo. Arrepiéntete. Es un pecado, abominación. Dice la Biblia que los rateros no entran. Y el ratero principal, jefe de los rateros, eres tú, pastor, que estás robando. La Biblia lo dice. Que los sacerdotes eran los que empezaron a transear ahí, a saquear al pueblo, a que faltara comida en el alfolí. No fue de otra manera. Porque si, ¿quiénes eran los responsables ahí? A ver, ¿a quién le pide cuentas Dios? Al sacerdote, ¿no? Al jefe de casa, no al congregante, no le pide al que va llegando, al que está ahí ministrando, al responsable, al cabeza y no a la cola. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate bien, no obligues al pueblo a pedirle diezmo, porque tú solito te estás poniendo la soga al cuello, te estás ahorcando solo. Estás en maldición tú, no los filigreses, no los congregantes, no los miembros de la congregación, hermano. Ellos no tienen esa maldición. Tú la tienes por ser líder y no estás ministrando como Dios manda que lo ministres. Amén. Yo sé que es así y el Espíritu Santo me da esta palabra para ti. Amén. Yo no soy profeta, solo soy un vocero de Cristo. Yo sé que hay un grupo que se llama Voceros de Cristo. Pero yo soy un vocero de Cristo nada más. Amén. La voz que clama en el desierto, decía el hermano Juan. Amén. El último profeta.
Dijo, yo no soy Cristo, ni cosa parecida. Solo yo soy caminando aquí, dice, haciéndole camino al Señor, del cual yo no soy digno de agacharme siquiera y apretarle su correa de su calzado. Amén. Ese soy yo, hermano. Yo no soy digno de acusarte a ti. Dios me libre de eso. Que lo haga con esa intención. Solo te estoy aclarando, ¿verdad? Alguna nube que tú tengas en tu mente, que se te han forjado, y tu entebrecido corazón que sea disipado de esa nube que se te ha formado. Porque te han mal informado, hermano, creyendo que los diezmos son del pastor. No. Ya te leí el texto, dice que los diezmos se los tiene que comer uno como en familia, en la iglesia, cosa que no se hace. ¿Me entiendes? Entonces, no que ahora dicen que el pastor tiene que comérselos, él solo, no. La Biblia no dice eso. Si vas a pedir, pide para que coman contigo. Pero cuando le das ni un vaso de agua, al contrario, quieres que te lleven comida. ¿Me entiendes? Gloria a Dios, esa es palabra del Señor. Si por esto, hermanos, me veo mal o me ven mal, gloria al Señor. Pero esto es así. Esto, como dice la palabra del Señor, una vez más te voy a leer, no he acabado de leer esta porción de Malaquías 3, ¿verdad? Dice, traed todos los diezmos, todo lo que te ha robado, le dice, aquí, le dice, le sigue diciendo al sacerdote, porque aquí no dice otra cosa. Aquí me da a entender esto, que todo este mensaje es para el sacerdote, que es el responsable, que desde un principio estaba robando, ¿verdad? La Biblia da a entender que estos hombres líderes no estaban ministrando como el sacerdocio del Levítico que Dios había establecido. Dios estableció en el sacerdocio levítico que hubiera alimento en la casa, y que la tribu de Israel, las 12 tribus del pueblo de Israel, del país, llevara el 10% de todos los frutos. Y leímos al principio que eran frutos de la tierra. Tú sabes también eso, que Israel se caracterizaba por ser un país agrícola y ganadero. ¿Tú entiendes eso? Estoy hablando en buen español, el mejor español que yo puedo tener ahorita. Era un país agrícola y ganadero, y esas eran sus características de él. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que eran granos y productos del campo, en cuanto a vacas también, y ovejas y cabras, y ahí dice. Hasta ruda dice en el Nuevo Testamento, eneldo, cosas aromáticas, vienen siendo como hierbas, ¿verdad? De olores y sabores, que servían para hacer algunos jugos o algunas mezclas o como pomadas. Amén. La Biblia dice de esos que el rey Ezequías un día se enfermó y le pusieron un emplaste, de entender que era como unas hojas molidas, y se las pusieron en su herida y se sanó. Entonces todo ese tipo de cosas tenían que haber en el alfolí, como si fuera un hospital, ¿verdad? Todo eso no había escaseado, porque alguien lo estaba robando. Aquí la Biblia no me dice que los agricultores, los dueños de ranchos, es otro punto que también cabe mencionar. La Biblia habla de que el diezmo era para las viudas, ¿verdad? El desamparado y el huérfano. ¿Quiénes son esos tres personajes? Que no tienen nada. Por lo tanto, un jornalero, ¿tú crees que le va a alcanzar a andar juntando? El jornalero no tenía que pagar esas cuotas, ese diezmo, porque él no tenía. Aquí lo que tenían que pagar eran los hacendados, los dueños de ranchos, de propiedades. El pobre no tenía, al contrario, tenían que darle al pobre. ¿Cómo iba a pagar él si él quería que le dieran? ¿Me entiendes? Entonces, ese es otro punto que cabe mencionar, que el pueblo se caracterizaba por ser un pueblo agrícola y ganadero, pero también habían pobres en medio de ahí. Y esos pobres eran sustentados no con el welfare de aquí de Estados Unidos como hoy se tiene, sino que el mismo pueblo sustentaba. A la iglesia iban a pedir, y había quien se encargaba de distribuir esos alimentos a las viudas, al huérfano, al desamparado, cosa que se dejó de hacer. Y entonces, pero aquí
la Biblia no dice si los ganaderos dejaron de llevar los diezmos. Dice que el sacerdote dejó de irlos a recolectar o algo hizo mal, que la casa estaba vacía. Y el Señor dice que ya es un robo eso, porque de 11 tribus no hay ni siquiera una libra de azúcar aquí en el granero, vos, en el almacén, ¿dónde está el resto? Entonces Jehová Dios lo querían ver como si fuera ¿qué? Lo querían manejar a su antojo, y no es así. Y él por eso le manda a Malaquías y con esa palabra dura y les dice, porque yo no cambio, sino ahorita me los extermino de una vez, pero no. Mira, dice, pero si ustedes les voy a dar chance, vuélvanse a mí para que yo me vuelva a ustedes, para que hagamos las paces, hombre. Fíjate Dios queriendo hacer amigos con sus enemigos, y estos todavía que dependían de él decían que no te hemos hecho nada, hombre. ¿De qué quieres que nos volvamos a ti? Si nosotros no hemos ni siquiera movido un dedo en contra tuya. Pero en cuanto a su actitud, amor y desamor y todo eso, y aquí habla de víveres, porque habla de alimentos. No habían. Esto no es espiritual todavía, nada de espiritual aquí. Se está hablando de algo de tipo doméstico, de algo cotidiano, de la vida diaria, del diario vivir. Aquí no está hablando el Señor de nada de espiritualidad, como muchos lo espiritualizan esta parte, para sacarte tu feria, tu diezmo, tu ofrenda, tus primicias y todo ese rollo que traen ellos. Están las primicias también, hermano, pero era para el pueblo de Israel. Todo esto que te expliqué es para la nación de Israel. Tú no tienes arte ni parte con ese paquete. Ahora, si tú quieres andar pagando deudas que no son tuyas, es tu problema. ¿Entiendes? Yo no pagaría una deuda que dejó mi papá, o mi hermano. O a ti sí te gustaría, a mí no. Yo, si no aparece mi nombre, ¿cómo yo voy a pagar lo que no es mío? ¿Entiendes? Viéndolo desde ese punto de vista, hermanos, vamos a ir para ir cerrando ya el programa. Amén. Vámonos al Nuevo Testamento a ver si nos dice algo de esto que yo te expliqué. Y a ver si cómo lo interpretamos nosotros ya, refrescada la memoria. Ya vemos lo que es el diezmo, que no es para nosotros, no es para la iglesia cristiana, ¿verdad? Porque aquí ni se menciona, no hay ni luz para que digamos nosotros, era para mí. Dice aquí, vosotros toda la nación me habéis robado. ¿Pero qué nación? Pueblo de Israel, right? Clarito. Yo no tengo por qué andar sudando calentura ajena, decimos los guatemaltecos, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ok, entonces vámonos a Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Se perdió. Mateo 26, 28. Aquí está, 26, 28. Aquí está, mira, aquí tengo la cita. Ya te voy a hablar del nuevo pacto, ya un poco rápido. Que Jesucristo, tú ya sabes que Él vino y murió, nació de una virgen y murió y resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Pero antes Él nos dejó un pacto, y aquí está el pacto que Él nos dejó, ¿entiendes? Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión ¿de qué? De los pecados. Amén. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta allá arriba vamos a beber esta copa con Jesucristo. Es lo que Él dice acá. Si a ti te lo explican diferente, ya es problema tuyo. Aquí la Biblia dice que con Jesucristo, en el reino de mi Padre, allá lo vamos a beber con Él. Amén. Eso, estamos hablando ya del nuevo pacto. De Malaquías para atrás, ya te dije, tal vez anticipado, que el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, no se había revelado en carne todavía, y dejó un espacio de tiempo de 400 años en suspenso, en silencio,
no había profeta, no había palabra de Dios. No había palabra de Dios, amén. Y entonces, de ahí apareció, de repente, después de 400 años, aparece Juan el Bautista. Tú ya sabes, preparando el camino del Señor. Amén. Entonces, eso es lo que vemos, el nuevo pacto. Ahora te voy a decir el otro versículo nada más, que está en Gálatas, para confirmar esto del nuevo pacto. Nada más, para que veas. Vamos viendo los pactos. No vamos viendo qué hacer y qué no hacer para ser salvos, porque ya somos salvos. Si tú eres cristiano, eres salvo. Solo te estoy dando un remix, como dicen, un recuento, una enseñanza, se puede decir, si tú la tienes como una enseñanza de algo que tal vez ya sabes, pero o no sabías, o tenías dudas. Ahora estás claro, tienes que estar al 100 de lo que crees y la convicción en tu corazón de que tú no tienes arte ni parte con lo que sucedió con el pueblo de Israel allá, que hace ya, ¿qué? Casi 2600 años que sucedió esta palabra de Malaquías. 2420 años hace que se escribió esta palabra y sigue vigente, hermano. Y ahorita lo malo es de que han hecho ganancia las personas con esta palabra, con este evangelio. No les importa llevarse de corbata a cualquiera. Ellos con tal de ganar sus diezmos y sus ofrendas y irse para sus casas a comer su chocolate. Y el pueblo, bien, gracias. Sea salvo o no sea salvo, no les importa. Y el apóstol Pablo le dijo que no iban a perdonar al rebaño. Iban a venir salteadores que no lo iban a perdonar. Pero que iba a haber un remanente fiel que no se iba a dejar engañar tampoco. Eso es lo que dijo el apóstol. Mira, vamos a ir a Gálatas, ya para concluir esto. Gloria a Dios. Dice aquí en Gálatas, mira, Gálatas 3, en el versículo, te voy a leer todo del 19 hasta el 25, para ver si lo podemos entender. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en medio de un mediador. Aquí habla de un mediador, ya vamos entendiendo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, ¿sí entiendes? El mediador es Jesucristo, no es solo mío ni solo tuyo, es para todos. Pero Dios sí es uno, ¿sí entiendes eso? Amén. Y luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, fíjate bien, que es por la fe, la promesa que es por la fe en Jesucristo, amén, fuese dada a los creyentes. La fe que por la fe fue en Jesucristo fue dada a los creyentes. A nosotros, a ti y a mí fue dada esta fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, a nosotros los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, ¿entiendes? Estábamos confinados, estábamos como separados para esta ley que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra salvación, nuestra línea. O sea que un punto de referencia, quiere decir un ayo es un punto de referencia, amén, para llevarnos a Cristo. Un punto de referencia, una señal. Un ayo significa un punto de referencia, una señal, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Jesucristo, por lógica. Pero venida la fe,
ya no estamos bajo ayo. Ese punto de referencia ya no lo necesitamos porque ya tenemos al Cristo, ¿me entiendes? El ayo vendría siendo la fe, la ley, que era el que nos venía guiando, ¿verdad? Pero cuando vino Cristo, ya hasta ahí llegó. Ya no ocupamos más referencia. Ya tenemos el punto clave, que es Jesucristo, que vino y murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Amén. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ningún punto de referencia, ninguna sombra ocupamos. Pues todos, fíjate, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué tal? Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe. Fíjate. Todos, aquí es donde encerramos toda la plática, la conversación, el estudio, la prédica, la conferencia, como tú le quieras llamar. Yo entiendo bien el español. Amén. Dice, pues todos sois, todos ustedes, dice el apóstol acá, a los Gálatas, pues todos sois, todos ustedes son, todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Somos hijos de Dios y Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo y que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quieres que te lo lea para que veas que es verdad lo que te estoy diciendo? Aquí está, mira, Román, lo que te estoy diciendo aquí en Gálatas, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí en Gálatas te lo corrobora y te lo remacha bien. Mira, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Hay un requisito nada más ahí. Aquí no habla de diezmo ni de ese rollo, ¿entiendes? El requisito es que no andes conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, fíjate, y del pecado y de la muerte. Entonces esto te quiero dar a entender que ninguna condenación hay, no hay maldición que te caiga si estás en Cristo, hermano, y si sigues los parámetros de Jesucristo, la fe que te acabo de explicar aquí en Gálatas 2, ¿me entiendes? Y en Romanos 8, ahí está el cuadro perfecto para nosotros los cristianos. Eso es lo nuestro, ¿me entiendes? Y vive y permanece así hasta el día de la redención, que Cristo venga por la iglesia o Él te lleve a su presencia. Persevera en esto, lo último que te acabo de decir, y eso es lo que te va a llevar al cielo. No el pagar los diezmos, no el mantener al pastor, no el quedar bien con el líder, ¿me entiendes? Si tú quieres seguir en eso, es muy tu problema. El Espíritu Santo ha hablado a través de tu siervo que ves acá. Yo soy tu servidor Oscar Munguía Villanueva, originario de Guatemala, del departamento de Santa Rosa, Oriente. Amén. Yo no tengo nada de que esconderme, de que apantallarme. Yo doy mi nombre. Amén. Y Cristo vive, que es así. Y en el nombre de Jesús yo te he dado esta palabra que ha venido de lo alto de los cielos. Yo sé que es tarde, ya de madrugada, que la gente ya debería estar descansando, pero Dios me ha levantado a mí para darte esta palabra, hermano, hermana. Ya no sigas en esa herejía, no sigas con ese mal pensamiento que seré salvo, no seré salvo, si pago, no pago, no. Ese es Satanás el que se está sembrando ese mal pensamiento, esa idea. Y ahora Dios vive, que si los pastores no se arrepienten, se van a ir derechitos al infierno, al lago de fuego. Le van a ir a hacer compañía a la bestia y al falso profeta. Porque dice que mayor castigo, y el mayor castigo que hay, no es sino irse al lago de fuego. El infierno es como cuando estás bajo probation. Amén. Pero el lago de fuego es por toda la eternidad y donde están los peores de los peores. ¿Me entiendes? Así como hay peores aquí, allá también, en el mundo espiritual,
¿Entiendes? Entonces se van al lago de fuego esos que están usurpando la palabra, sacando ganancia deshonesta de la propia palabra de Dios, tratando de decir, no, pero ¿con qué vamos a pagar el local? ¿Con qué vamos a levantar los edificios, los templos? ¿Con qué los mantenemos? Si Dios no te mandó a eso, tú te metiste a ese rollo solo. O Dios te dijo, te levantó para que levantaras templos. Él dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. No te dijo, hazme 4 o 5 templos de 5 pisos. ¿Ah? Él no te mandó a eso. Tú agarraste ese rollo porque quisiste, pero no. Vive Dios que, hablo en el Espíritu, que Dios no te mandó a eso porque no está escrito acá. Y si Él no te mandó a eso, ¿por qué lo haces? Por desobediente y falso, como dice aquí en Malaquías. Y que te haces el tonto, como que no es contigo la cosa y Dios está hablando. Regrésate, vuélvete a Jehová, como dice Malaquías ahí mismo. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Si sientes que el Espíritu Santo no está en ti, es por eso. Para de robarle a la gente, para de engañarles. Tú conoces la palabra y esta palabra misma te condena por saberla y no aplicarla como es debido, hermano. Vive Dios, que estoy hablando en el Espíritu de Jehová. Amén. Dios te bendiga, hermano, y que tengas buenas noches. Gracias por su atención y que el Señor nos continúe bendiciendo. Conmigo será hasta la próxima. Gloria al Señor. El Señor los bendiga y pasen la paz de Cristo, la paz del Padre, el Hijo y Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Hasta el próximo video. Posiblemente si el Señor no ha venido o no me ha llevado a su presencia, nos vemos mañana, Dios mediante. El Señor les continúe bendiciendo. Hasta la próxima. Bendiciones.